nos cubre, feroz y fuerte es tu amor, furioso, salvaje y dulce es tu amor, despierta el corazón. Profundo y ancho es tu amor y nos cubre, feroz y fuerte es tu amor, furioso, salvaje y dulce es tu amor, despierta el corazón. Profundo y ancho es tu amor y nos cubre, feroz y fuerte es tu amor, furioso, salvaje y dulce es tu amor, despierta el corazón.
soy nueva creación. Por fe justificado, no hay condenación. Con poder como Él, yo me levantaré.
por siempre será. Aunque no sepa que el que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá un aún más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá un aún más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo siempre estás. Muy buenas tardes. De verdad que estoy muy contento de estar otra vez aquí después de este viaje de Guatemala. No les miento, me puse un poquito nervioso, ¿verdad? Especialmente cuando hay todos esos trámites de salir a entrar a un país, regresar a este país y todo. Y estoy muy contento de haber ido. Te soy honesto, le dije a mi esposa, quiero ya regresar otra vez con un equipo, pero le decía al inicio, si no me escuchaste, vamos a tener el siguiente domingo voy a presentar algunas fotografías y va a estar el equipo de americanos que fuimos juntos en equipo, y me gustaría que estuvieras aquí para poder recibirles y gozarnos con el bautismo que vamos a tener. Y si has hecho una decisión de entregar a Cristo tu corazón, quiero animarte a que puedas ir público en tu fe, y el bautismo lo vemos de esta manera: es expresar públicamente lo que internamente Cristo ha hecho en tu corazón. Y cuando lo hemos recibido, Él nos manda, nos ordena a poder dar el siguiente paso, que es bautizarnos. Y de hecho vamos a estar gozándonos, vamos a tener aguas frescas y fruta, y traje un café de Guatemala. Entonces, aunque no es ya hora de café, como a esta 1:30, pero dije, ¿cómo podemos darles un sabor a todos de lo que vimos allá? Y ¿sabes qué? Encontramos café guatemalteco o café de Guatemala. Ajá. Es una tierra muy hermosa. El café se da, usted sabe, en las alturas es mejor, en las montañas. Y puedo decirte que fui a la antigua Guatemala y estaba enfrente el volcán Agua, que le llaman, ¿verdad? Y al lado derecho está el volcán del Fuego, que son, al menos el del Fuego está activo. Entonces, siguiente semana venga y disfrute. Si eres de los que tomas café a toda hora del día, como yo, ahí va a estar vamos a tener cafecito de Guatemala para que tengas un sabor de Guatemala. El día de hoy, que me encanta verte, que estás con nosotros, es un honor tenerte aquí, y voy a tocar un tema como fuera de serie. Le dije, una miniserie. El día de hoy quiero hablarte precisamente sobre fe. Un día encontré a un amigo de la infancia, ya siendo ya grande, y me hizo una pregunta. Y tú sabes, de esas preguntas que personas hacen, a veces parece ser honestas, a veces parece ser capciosas, pero me dice, todavía andas en todo eso de lo de Dios, de la iglesia, ¿verdad? Y tú sabes, cuando te hacen una pregunta medio desafiante, creo que la pregunta de él fue honesta, pero hay muchas preguntas que se nos hacen que a veces llevan un motivo. Un motivo de desanimarte, de decir, ¿por qué estás, a poco todavía estás caminando en eso, ¿verdad? ¿A poco todavía eres de los persinadillos, ¿verdad? A veces te dicen así. Te digo, le contesté, claro que sí, claro que todavía sigo al Señor. Dentro de mí pienso, ¿cómo no seguir a Cristo Jesús? ¿Cómo no seguir el camino de fe? ¿Cómo parar? ¿Cómo puedo parar de exaltar el nombre del Dios que cambió completamente mi vida y mi destino? ¿Cómo parar ello? Y le digo, claro que sí, claro que todavía sigo yendo. ¿Cómo voy a parar? No, nunca lo voy a dejar. Y nunca lo voy a dejar, y sé que Dios nunca me va a dejar. Y sé que el diablo nunca podrá pararme de dejar de seguir a Dios. No sé si compartes conmigo esto. Nunca vamos a poder parar de conocer, de seguir al Señor y caminar precisamente en este camino de fe.
y quiero esta tarde más que nada animarte a poder considerar el día de hoy, poder hablarte de lo que llamamos persuadir, animar, alentarnos en esta palabra que son 2 letras, fe, persuadir. Algunas personas, te digo, nos desafían en cuanto a nuestro caminar en fe y tratan de apagarnos, de desanimarnos, tratan de disuadir la fe que nosotros tenemos, de disolverla con argumentos, nos desafían con algunas preguntas. Y esta tarde creo pertinente poder hablarte precisamente de la fe. Y no te voy a ser honesto, no soy el cuchillo más filoso en el cajón cuando se tratan de cuestiones de fe, pero una cosa sí te voy a decir: la experiencia que he tenido, y que a lo mejor si conoces a Cristo, que hemos tenido, y compartirás conmigo la experiencia de haber conocido a Cristo y de poder ver el cambio que el Señor ha hecho en nuestro propio corazón, nos hace poder compartir y poder hablar y no dejar de hablar de Cristo Jesús y del camino de fe. Es lo que puedo compartirte en esta tarde. Un día en la universidad, el profesor licenciado Rocha, mi profesor de psicología, era simpatizante de los jesuitas, esta rama de los católicos muy fuerte, muy buen profesor. Es uno de mis profesores favoritos que he tenido en mi vida de universidad que tuve, pero me desafiaba mucho en el salón de clase, me desafiaba mucho, ¿verdad? Decía: esos que andan predicando que solo Cristo salva. Y todos mis amigos, mis compañeros de escuela, volteaban y reían de mí reían de mí. Y era profesor de sociología, y su corazón era: ¿qué podemos hacer para cambiar realmente nuestra sociedad? Y tú sabes, la sociología se estudia bueno, no voy a entrar ahí, pero mi punto es que desafiaba a él. Y al final de la clase me llamó aparte y me dice: ¿por qué no hablaste nada en la clase? Se estaba abriendo el campo para que dijeras algo. Y me preguntó directamente: ¿qué haríamos para poder cambiar la sociedad como jóvenes estudiantes universitarios? Me dice: ¿qué puedes hacer? Te voy a ser honesto, no soy el cuchillo más filoso en el cajón, pero le hablé de mi corazón. Le dije: ¿sabes? Lo único que puede cambiar a una vida y una sociedad es tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y no solamente eso, puede cambiar a todo un país. Soy honesto, mi experiencia que tuve en la ciudad de Guatemala, de hecho en San Raimundo, en el lugar donde estuve, puedo decirte, respiraba precisamente el amor y la paz de Dios, alabanzas a Dios. Encontré muchos lugares, tiendas donde inclusive tienen un escrito que dice: este negocio está bendecido por la sangre de Cristo Jesús, y un verso con ello. Fue raro oír los mariachis, fue raro oír canciones seculares. Lo único que escuchaba vez tras vez mientras nos movíamos en todo este San Raimundo, te voy a decir, eran alabanzas al Señor. Digo, cuando una vida ha sido transformada y tocada por el Señor, no podemos parar de exaltar y decir lo suficiente de lo que nuestro Dios es. De hecho, hay un canto que me encanta mucho me encanta. Es un canto de Chris Tomlin, y de hecho lo traduje unas palabras para ustedes, pero dice en uno de los versos, de hecho el canto es: ¿cómo puedo dejar de cantar? Y me encanta porque le digo a mi hijo y a mi hija, a mi esposa: cuando yo me muera, si me muero y el Señor me lleva antes de ustedes, quiero que este canto esté dentro del programa del funeral. Nunca pensé decir eso antes. Siempre, no, porque tú sabes, personas que dicen: no, yo quiero que en la tumba, en el panteón, haya mariachis, ¿verdad? Y yo decía: ¿con qué frialdad dicen esas cosas? Pero le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo quiero que cante mi hijo, toque, él sabe tocar y cantar, que toque este canto. Pero en español dice: ¿cómo puedo dejar de cantar? Puedo cantar en tiempos difíciles, cantar cuando gane, puedo cantar cuando pierdo mi paso y caigo de nuevo, puedo cantar porque me levantas, cantar porque estás ahí, puedo cantar porque me escuchas. Señor, cuando te llamo en oración, puedo cantar con mi último aliento, cantar porque sé
que cantaré con los ángeles y los santos alrededor del trono. No sé tú, pero me encanta. Me encanta porque cuando pienso en cuando alguien me desafía a diluir mi fe, a desintegrar mi fe, puedo decirte, cuando hemos experimentado el amor y la salvación de Cristo Jesús, lo único que puedo pensar es que me hace a ti y a mí poder exaltar, y nunca pararemos de decir lo suficiente que el Señor es y quién es Él, y lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer por personas. Porque creo, damas y caballeros, que lo único que puede transformar una vida y cambiar el destino de una vida es precisamente a Cristo Jesús en la vida de la persona. Dios no nos llamó a un ideal. El Señor no te llamó para poder luchar por una causa. El Señor nos llamó a poder proclamarle a Él. Y creo con todo mi corazón que lo único medicina que nuestras sociedades y que este mundo necesita es poder tener una conexión con el Dios vivo y poder disfrutar de la salvación que Él te regala a ti, que me regala a mí y que Él nos da. Y es de lo que quiero hablarte esta tarde, de fe. Y a lo mejor me dices, pastor, Jorge, predicador, fe, por eso estoy aquí. Ya tengo fe, ya la tengo, y me da gusto. Si estás aquí y eres de las personas que ya conoces felicidad, al Señor, felicidades. Pero esta plática pudiera decirte que es una plática para poder ayudarte a que tú y yo podamos persuadir, para poder animar, alentar a alguien que a lo mejor amas, a lo mejor conoces y que amas, y que te gustaría que ellos también puedan disfrutar lo mismo que tú y yo tenemos. Digo, a la vez que conocemos al Señor y caminamos en fe y conocemos al Señor, también puedo decirte algo. La razón por la que quiero hablar esto es porque muchas veces, y si no es que a diario, somos desafiados en nuestro caminar en fe con el Señor. Cada día enfrentamos desafíos, circunstancias difíciles que nos sacuden y nos hacen con facilidad considerar, abandonar. Veo a muchos considerar, y a veces los ves públicamente expresan. Recientemente un autor y cantante, escritor de canciones cristianas, no sé si sabes, a lo mejor has oído la noticia, públicamente dijo: yo renuncio a cristianismo. Entonces te preguntas, ¿por qué personas que inclusive han disfrutado las delicias de la salvación o de las delicias de considerar a Dios en sus vidas, diría yo? ¿Cómo es posible que una persona pueda renunciar a su fe? Y esta tarde quiero animarte a poder considerar, porque todos nosotros somos desafiados a ello. A veces estamos como el hombre con su hijo en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, cuando le dijo al Señor Jesús: Señor, traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron sanarle. Si tú puedes, ayúdame. Y Jesús le dice: si puedo. ¿Cómo que si puedo? Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y es cuando el Señor, yo creo que tú y yo a veces estamos en estas vidas de nuestra fe, donde nuestra fe es sacudida, estamos como ese hombre. ¿Sabes lo que dijo el hombre? Dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. He estado hablando anteriormente, en la anterior serie pasada, acerca de cielo y cómo fue la experiencia que nuestro pastor Bill Ramsey tuvo, y donde su fe inclusive fue sacudida. Te he expresado mis mismas experiencias personales cuando mi fe fue sacudida al poder ir al funeral de mi papá en el avión, y a veces nuestra fe es sacudida en estas circunstancias que encontramos en la vida, y si no estamos fundados en lo que es verdadero, damas y caballeros, somos presa fácil de ser desanimados en nuestra fe, y quién sabe si volver atrás. Es por eso la importancia de poder estar fundados en la roca principal, en lo que es verdadero, y es precisamente en el fundamento de la palabra del Señor, en Cristo Jesús mismo. Y digo, ¿cómo es posible que personas pueden decir renunciar a su fe? De hecho, hay un hombre muy conocido, se llama el Frank Turek. Frank Turek es un autor cristiano también, y un orador y conductor de radio. Y él dice estas palabras que estoy comparto con él acerca de esto. Él da conferencias en universidades y dice: la razón por la que muchas personas son fácilmente disuadidas del cristianismo es debido a que nunca fueron persuadidas a cristianismo en primer lugar.
Porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que él decía que y seguía y lo veía y hacía y caminaba en cristianismo, ahora renuncia? ¿Sabes? Mi desafío es pensar que personas así realmente nunca fueron persuadidas en primer lugar dentro del cristianismo. Porque una vez que tú y yo podemos disfrutar del Señor, del amor de Dios, ¿cómo es de que podemos renunciar si es que a lo mejor nunca realmente vino a nuestro corazón? Y eso es lo que quiero hablarte, animarte, quiero persuadirte en cuanto a fe esta tarde. Y cómo a través de estas circunstancias difíciles por las cuales pasamos y nuestra fe es sacudida, poder considerar de estar fundados en lo que es verdadero, porque si no vamos a ser presa fácil de ser disuadidos de fe. Y nos alarma mucho escuchar a personas, pero es importante. Ya que hablo de ello, quiero nada más comentarte algo en cuanto a los argumentos y algunas personas que no pueden entender por qué personas como tú y yo vamos a la iglesia y seguimos a Dios y el camino de Dios y que si no es verdad. Y a veces pregunto y digo y dialogo con personas, si no es verdad y viví una vida recta delante de Dios y me doy cuenta que al final nada, no es cierto lo de Dios, entonces no perdí mucho. Pero si llego un día y me doy cuenta que viví mi vida conectado con Dios, buscando a Dios, y me doy cuenta que sí es cierto, déjame decirte, gané mucho. El punto es de que tú y yo necesitamos estar, te digo, fundados en esa roca de Cristo Jesús y en la fe. Y te digo, personas desafían, piensan, se dan a la tarea de que si ellos no creen en Dios, quieren que los demás tampoco crean en Dios. Y hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo es de que es que no puedo entender algunos que nos desafían en cuanto a nuestra fe? No puedo pensar que creas en un Dios que es tan bueno que mande a todos que mande a personas al infierno. Y eso me deja ver que están tratando de disuadir tu fe, pero me deja ver que nunca fueron persuadidos realmente en la fe primeramente, porque de hecho, si puedes conocer y conectar los puntos, segunda de Pedro 3:9 dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está deseoso ni está en su plan que personas vayan al infierno. Es como cuando hablando de escuela, déjame compartirte analogía para los que hemos estado en escuela o estás en la escuela. Cuando decimos, verdad, entre los compañeros, el profesor me reprobó. ¿Has expresado eso? El profesor me reprobó, la maestra me reprobó. Bueno, no, espérame. Los profesores y maestras no nos reprueban. El hecho es de que a lo mejor no estudiamos para el examen y tratamos de decir, es que me reprobó. Bueno, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos y su gracia para poder ser salvos. Pero si yo no soy persuadido y pongo mi confianza en Cristo Jesús, entonces tengo, de hecho el apóstol Pablo habla acerca, tengo de qué temer. ¿Verdad? Pero si yo he estudiado para el examen y no me distraje en otras cosas, entonces puedo venir y al final del examen levantar mi cara y decir, ¿sabes qué? Pude estudiar y saqué un buen grado en el examen. A lo mejor no un 100, pero pasé el examen. Es lo que puedo pensar en personas, te digo, que a veces nos desafían y nos dicen acerca desafían nuestra fe en cuanto a si de verdad hay un Dios. ¿Y por qué es que si hay un Dios que es tan bueno, por qué manda personas al infierno? Toma nota, porque Dios no manda y no quiere que ninguno vaya al infierno. 1 Timoteo 2 versos 3 y 4 habla precisamente de la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces eso es lo que puedo pensar en cuanto a personas que nos desafían y nada más porque es parte de lo que me llena a mí y me da más combustible, ¿ok? Pero personas que dicen, pues que ¿por qué crees en cristianismo? ¿Por qué crees en la Biblia y en cristianismo? Si algunos desafían y estudian, dice, la creación realmente no fue hecha en 6 días. ¿Has topado con personas así? Que dicen, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en la Biblia? Si la Biblia, de hecho, la creación no creemos que fue creada, dicen ellos, que fue creada en 6 días y no todos los animales entraron al arca con Noé. Es algo ilógico pensar para ellos. Y te dicen, no es cierto que a Jonás se lo tragó una ballena, que es el pez mamífero más grande
en el océano, porque se estudia, ellos dicen, y es verdad, las ballenas tienen su tráquea muy angosta. Es imposible que un humano atraviese por la tráquea de una ballena. Y con esos datos te dicen, ¿por qué crees por qué eres cristiano? Y nada más te lo digo porque a veces pasa a mi mente también. La respuesta es, ¿sabes? No somos, de hecho, cuando piensas en los primeros cristianos del primer siglo, hombres como Pedro, como Juan, Jacobo, Esteban, no eran cristianos porque creían que la tierra se había formado en 6 días. No fueron cristianos porque creyeron que la tráquea de una ballena era muy ancha para creer lo de Jonás. No eran cristianos porque todos los animales entraron y creían en el arca, que todos los animales entraron al arca. Eran cristianos porque habían experimentado y visto a Jesucristo morir y a Jesucristo resucitar. Nos hace cristianos, no nos hace cristianos, damas y caballeros, creer o estar argumentando si fueron 6 días, si la ballena. Nos hace cristianos el hecho de que Jesús murió y Jesús resucitó de entre los muertos. A partir de ahí, de hecho, en el libro de Hechos es la primera vez que a los cristianos se le llamaron cristianos por primera vez, y era un insulto. O sea, ¿viste lo que hicimos con el que crucificamos con Cristo Jesús? Y tú estás siguiendo sus pasos. Era un insulto. Te desafiaban a los primeros cristianos, los desafiaban a pensar de lo que mismo que le hicimos a él, te vamos a hacer a ti. En otras palabras, te digo, no eran ellos cristianos para poder creer si estas cosas pasaron o no, pero lo que eran cristianos porque experimentaron y pudieron testificar de que Jesús murió y que Jesús resucitó. De hecho, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 15:14, dice: y si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Seríamos los más miserables de considerar. Pero Pablo habla y ratifica, dice, puesto que Cristo ha resucitado, para Dios ha resucitado. Experimentaron ellos esto. Y digo, cuando alguien te pregunta ¿por qué eres cristiano? Y te desafían con cosas así, yo si puedo compartirte algo, déjales saber. No me trates de disuadir mi fe. Trata de disuadir la fe de Pedro, que habiendo negado al Señor Jesús y viéndolo crucificado, también lo vio resucitado. De hecho, los historiadores hablan de que inclusive fue muerto y crucificado, pero su petición fue: no soy digno de morir como murió mi Señor. Y lo crucificaron. Según historiadores, no está en la Biblia, pero historiadores dicen que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, de cabeza. No soy digno de morir como murió mi Señor. Trata de disuadir la fe de estos hombres y mujeres que dieron su vida por una verdad. Nadie da su vida por una mentira, damas y caballeros. Nadie en sus 5 sentidos da su vida por una mentira. Dan su vida y dan su vida entera porque creen en una verdad y vieron a Jesús morir y vieron a Jesús resucitar. Trata de disuadir la fe. Trata de disuadir la fe de un hombre como no solamente Pedro, pero como Juan el apóstol, que experimentó ver a la cruz de Cristo, verlo morir. De hecho, el Señor lo llamó a poder escribir el libro de Apocalipsis, que es Revelaciones o Apocalipsis. Un hombre que experimentó y que aún, de hecho, en el Evangelio, según San Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice: y muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales no están escritas en lo que yo escribí. Pero las que fueron escritas para que crean que Jesús es el Señor, el Mesías, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Trata de disuadir la fe de ellos que experimentaron y vivieron y vieron al Señor resucitado. Y diles, no trates de disuadir la mía. Porque Juan, cuando está escribiendo de todas las cosas que hizo Jesús, no está diciéndoles cree por lo que yo te digo. Está diciendo cree por lo que yo experimenté. Yo experimenté al Señor verlo en una cruz, puesto en una tumba, y lo experimenté siendo resucitado. Nada más comparto eso nada más para lo que les sirva a algunos de ustedes. Pero es precisamente, damas y caballeros, esta
fe que ellos tuvieron y que experimentaron, la cual me hace ver a ti y a mí que podemos aprender de ellos, que la Biblia, de hecho el libro de Hebreos habla acerca de estos hombres y mujeres. En el capítulo 11, si tiene una Biblia, quiero animarlo a que lo abra. Vamos a estar viendo algunos versículos de ahí, pero es precisamente en este libro el autor de Hebreos que nos está recordando de aquellos primeros cristianos. Note usted unas cosas interesantes del libro de Hebreos. No se sabe quién lo escribió, pero sí se sabe a quién fue escrito: a judíos que habían convertido a Cristo Jesús. Eso es cierto. Y eran judíos que habían venido a la fe en Cristo Jesús, pero estaban pasando por unas circunstancias muy duras, muy difíciles. Eran hombres y mujeres que estaban siendo presionados, criticados, amenazados por creer en Cristo. Estaban teniendo tiempos muy difíciles y ellos mismos decían: bueno, ¿sabes qué? Creemos que debemos de ser luz en este mundo, pero no sé si es digno de hacer eso. Yo creo, no sé si algunos de ustedes se pueden identificar con los primeros cristianos nos podemos identificar con los primeros cristianos en el libro de Hebreos, porque nuestra fe pasamos por circunstancias muy difíciles. El día de hoy vemos, a través de lo que experimenté, inclusive ver en Guatemala, de lo que veo, historias que me cuentan y vidas que me cuentan, atravesamos por momentos muy difíciles. Y creo que tú y yo nos podemos identificar. Y el escritor de Hebreos está dejándonos ver cómo es de que estos primeros cristianos también batallaban por eso. Muchas personas, ¿sabías tú que inclusive dejan de venir a la iglesia cuando atraviesan por momentos difíciles? Eso me pregunto, ¿por qué dejar de ir al lugar donde mayormente deberíamos de estar cuando atravesamos por momentos difíciles? Es decir, junto con personas en las cuales compartimos lo mismo, personas que podemos animarnos los unos a los otros. Salmo 133, aunque no estaba contemplada iglesia, pero sí está escrito que mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es importante poder considerar que a través de estas circunstancias difíciles todos somos desafiados en nuestra fe. Y mi punto que quiero hacer es que puedas tú y yo caminar, inclusive no ser disuadidos de nuestra fe, pero ser persuadidos y persuadir a alguien más y animar y alentar a alguien más, porque todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Tenga como un ejemplo, note usted este pasaje en el libro de Hebreos. Note usted, el escritor está animando a estas personas, a estos primeros cristianos, a ti y a mí nos anima. Dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Él nos da, en el verso 1 nos da la definición bíblica de fe. No es una fe comercial. A veces lo escuchas allá afuera, en círculos religiosos: una fe comercial, haz esto y Dios te da esto. Y no está hablando de una fe comercial, está hablando de una fe. Dice, tener fe es estar seguro, convencido, persuadido. Dice, es estar de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Dice, gracias a esa fe, gracias a ella, nuestros antepasados. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Está hablando de hombres y mujeres de fe, como lo que te he estado diciendo. O sea, gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Pasaron el examen. A través de circunstancias difíciles aún pudieron estar fundados, no en sus emociones, pero estar fundados en la firme palabra del Señor. Y me encanta cuando el escritor de Hebreos está compartiéndote a ti y a mí, porque nos anima a poder tener cuidado de ser disuadidos de nuestra fe. Te repito, porque no es por las cosas que argumentan que soy cristiano, pero es porque conocemos y entendemos, sabemos que Cristo Jesús murió y así mismo resucitó. Y de hecho, el libro de Efesios nos dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Es decir, Dios considera que cuando tú conoces a Cristo es como si ya estamos en el cielo mismo. Tan así. Note usted el siguiente verso, por favor. Ellos empezaron Gracias. Verso 3 dice, por la fe, por esta fe, dice, todos ellos murieron
sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos. A lo lejos. Todas las bendiciones que Dios había dado a Abraham, te digo, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos estos hombres de fe, padres de fe, patriarcas, Dios les había dado las promesas. ¿Qué es la promesa? La promesa precisamente de que un día el Salvador iba a venir. Dice que nada más lo vieron de lejos. ¿Sabías tú que tú y yo compartimos la misma fe que requirió a Abraham poder ver? Porque ellos, todos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, veían en el futuro que Jesús iba a venir y creyeron a Dios. Y para del Nuevo Testamento hasta nuestros días, ¿sabías tú que requiere la misma fe de poder decir: yo creo que Jesús ya vino? Yo creo que Él ya vino y dio su vida en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día de entre los muertos. Por eso dice Romanos capítulo 9 versos 9 y 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Note usted, el escritor de Hebreos nos está dando no solamente la definición de fe, pero nos está animando. Dice, ellos murieron sin haber recibido lo que se había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos. En fe, dice, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Aunque no es hermoso poder ser animado por una persona que requirió de esa fe, de ver salvación que vendría a través de Cristo Jesús? Y me anima a mí poder considerar y poder ver eso. No sé si a ustedes, note usted el siguiente verso, por favor. Bueno, perdón. Sí, ¿verdad? Note usted lo que está diciendo. Dice, hablando de estos hombres y mujeres, todo lo que por lo que pasaron. Digo, no sé si te identificas, pero pasamos por momentos difíciles nosotros. Dice, otros, dice, hablando de estos hombres, dice, sufrieron burlas, sufrieron azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Vamos para refrescar cuando enfrentamos circunstancias duras y difíciles que las tenemos todos. Pero si puede ser de aliento a ti, estos hombres de primeros cristianos sufrieron todo y todo esto literalmente. Digo, me fue interesante poder andar, te decía, en Guatemala y poder ver. Y te soy honesto en algo, la necesidad es mucha. Pero te voy a decir algo que experimenté, mi humilde expectación y experiencia. Podía respirar paz. No me importa lo que dicen las noticias. Ten cuidado, ¿verdad? Cuando dicen, es muy peligroso para allá, es muy peligroso. Claro, sé sabio, discierne. Pero te digo, a veces cuando alguien está muy asustado, le digo, estás viendo mucho Univisión y TV Azteca, especialmente los noticieros, Fox y CNN. Cuidado. Pero te soy honesto, en todo lugar donde iba, respiraba una atmósfera de paz. Personas podías saludar, te saludaban, te veían a la cara y te daban una sonrisa. Me impresionó el tipo de conducir. No creo que si el tipo de conducir aquí de Fort Worth lo lleváramos allá, hubiera muchos balazos. Digo, wow, los veía todos los tuk-tuks, ¿verdad? Alguien de Guatemala sabe lo que es el tuk-tuk. Wow, ¿verdad? Tuk-tuk es, ay de mí, ¿verdad? Pero veías cómo manejaban. ¿Has visto los peces cuando vas al acuario y ves unos peces que van como miles de peces y se van así y no chocan entre ellos, ¿verdad? Dices, ¿cómo le hacen? ¿Cómo comunican? Y yo veía a los tuk-tuks y a los carros y a todos, y a los camiones, autobuses, y, unas carreteritas así bien anchas que decía yo, nada más un tuk-tuk, es nada más hecha para los tuk-tuks. No, viene otro tuk-tuk y un camión detrás, ¿verdad? Y vienen a encontrarse y dices, ¡ay! Y pasaban libremente. No estaban enojados de ¿por qué te pasas? Vive, no. Era un ambiente hermoso. Sentía mucha paz.
Digo, sí hay mucha necesidad, pero era mucha paz. Mi punto que quiero hacer, ¿cuál era mi punto? No sé qué era mi punto, pero note usted, cuando veo a estos hombres, todo lo que pasaba, ya agarré mi punto. Hay necesidad, pero ¿sabes tú? Me humilló poder considerar que en medio de toda la necesidad, en medio de todo lo adverso que hay, podían vivir en paz. Ese era mi punto. Me impresionó, me humilló eso. Me humilló. Y te voy a decir, conozco lugares difíciles en México. He ido a Nairobi, Kenia, donde el 75% de la población está viviendo en extrema pobreza. Pero te estoy honesto, me humilló ver que todo lo que tengo, puedo ver que a veces mis circunstancias difíciles, a veces cuando leo Hebreos versos 36 al 37, no se compara mi vivir en Cristo en las experiencias que a veces tengo difíciles. Cuando veo estos hombres y mujeres, y el verso 37, note usted, no lo puse aquí, pero el verso 38, ¿sabes lo que dice? Yo creo que el autor de Hebreos, cuando está escribiendo esto, se sienta y nada más me lo puedo imaginar, que retracta su pluma o con lo que estaba escribiendo. Y yo creo que se rascaba la cabeza. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que dice el verso 38? Dice: de estos hombres que sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba de espada, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Yo creo que el escritor dice, y lo lees en el verso 38, dice: el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno. Este mundo no era digno de que estos hombres pudieran atravesar por esto y poder pararse firmes en su fe y enseñar a todos nosotros. Y te digo, de poder ser confrontados, de ser persuadidos, animados, alentados, no importa las circunstancias por las cuales pasemos. No estoy minimizando lo difícil. Te he compartido de algunas que he pasado, pero en lugar de disuadir mi fe, me ayuda a poder ser persuadido, ser animado, ser alentado. Y no solo eso, pero para poder animar, alentar a otras personas también. Note usted, siguiente verso por favor, lo tengo uno más. Dice: todo esto sucedió para que ellos, dice, no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Y te soy honesto, el día de hoy, esta mañana, desde esta tarde que iniciamos nuestro servicio, al menos en español, estamos disfrutando de lo mejor que Dios ha dado para nosotros. Poder exaltar a Cristo Jesús, eso es lo mejor, lo que se refería el escritor de Hebreos. Lo mejor tú y yo lo tenemos, ha sido dado a ti y a mí en la cruz del Calvario. Y hoy podemos alabar y exaltar a un Cristo resucitado, a un Cristo victorioso. Podemos tú y yo disfrutar y ser bendecidos de lo mejor que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces, si está tomando notas, quiero cerrar esta tarde nada más trayendo algunos pensamientos para con ustedes. Pero hay tres cosas que nos pueden detener y te detienen a ti y a mí, y de poder caminar en fe, y que hacen que nuestra fe sea cuestionada. Hay unas tres cosas y quiero animarte a decirte cómo poder sacarlas del camino, cómo poder hacerlas de un lado. Número uno es, note usted, número uno, fe. Dice: en fe enfrenta tus miedos. En fe enfrenta tus miedos. Hacerle cara, no huir de ellos. No cuando se ponen las cosas difíciles, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar en casa y todo, porque estoy pasando momentos difíciles y no puedo. Enfrenta esos miedos. Enfrenta. Note usted los versos que tengo para ustedes. Adelante, por favor. Dice: Jesús los miró, Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si estás enfrentando algo difícil, algo adverso, considera que tienes un Dios. Tú y yo tenemos un Dios que se especializa en lo imposible, porque para Dios todo es posible. Entonces en fe enfrenta tus miedos. Dice el segundo verso en 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que puedes enfrentar tus miedos en fe, considerando que Dios, el Espíritu Santo en ti y en mí, es un espíritu no de cobardía, sino es de poder, de amor y de dominio propio.
Isaías 41:10 dice: no tengan miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra o con mi mano derecha. Número 2, si está tomando notas, en fe enfrenta tus fracasos. A veces no avanzamos en nuestra fe porque tenemos miedo a fracasar. Pues es que sabes que no quiero meterme muy profundo en Dios, en las cosas de Dios, porque me conozco, fallo mucho. Note usted lo que dice la escritura aquí en Romanos. Adelante, por favor. Dice Romanos 8:1, dice Romanos 5:8 primero: pero Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? Dice: cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando considero eso, al momento de a veces enfrentamos, te digo, nuestros fracasos, ¿verdad? En fe, enfrenta tus fracasos. A veces decimos, pues, ¿por qué voy a tener miedo en mis fracasos? Si cuando ya era pecador, Cristo murió por mí. Entonces necesito avanzar. Necesito profundizarme más en mi relación con Cristo, en mi amistad, en mi conexión en la iglesia misma. Quiero animar a eso. Dice también en Romanos 8:1, note usted lo que dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay otro en Romanos 8, versos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Dios, que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si es miedo a un fracaso, considera estos versos, hazlos propios, escríbelos en una nota en tu refrigerador, y sé recordado de que no hay que temer caminar en nuestra fe, ni por miedos ni por fracasos. Y aquí está mi tercer punto para terminar. También en fe enfrenta tu futuro. Tu futuro. No sé si eres de las personas como yo, muy joven, tenía miedo a qué es lo que iba a venir. Es más, no tenía ni idea cuando te preguntaban, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? No sé. Además, cuando llevaba como en la adolescencia, a veces me era difícil pensar en un futuro de 5 años, de 10 años. No sé si eres de las personas que les gusta proyectar hacia 10 años. Para mí me era muy difícil, ¿verdad? De hecho, Pastor Bill dice: si tú tienes un plan de 10 años, dime primero cuál es tu plan de los primeros 5 minutos. Que en base a ellos como vamos a llegar a nuestra meta. Pero sí, no tengas temor de enfrentar tu futuro. Enfréntalo. Note estos versos. Adelante, por favor. Dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Es curioso porque Hebreos habla acerca de esta expresión. Dice: el Señor ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y dejar y desamparar son cosas diferentes, aunque parece lo mismo, ¿verdad? Dejar físicamente es algo físico, ¿verdad? Una persona está ausente de ti, te dejo, ¿verdad? Y un desamparar no es físicamente, pero es emocionalmente desamparar, ¿verdad? Algunos de nosotros, la manera que lo puedo ver es, tenemos familiares, ¿verdad? Que estamos, a veces está entre la pareja y físicamente pueden estar juntos, pero si hay problemas, emocionalmente no están juntos, aunque estén físicamente juntos. Mi punto que quiero hacer: el Señor, su promesa es no dejarnos, no desampararnos. Y eso es como podemos enfrentar el futuro. Jeremías 29:11, usted sabe este verso de memoria: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien, dice el Señor, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y aquí está lo último, en Juan 10:28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ten confianza en caminar con el Señor nuestro Dios, de que tú y yo estamos en la mano del Señor. Y me encanta cuando dice Juan está recordándote a ti y a mí, dice: no van a perecer jamás. Aunque a veces la tormenta que enfrentamos, como los discípulos, ¿sabías tú que los discípulos fueron desafiados en su fe también?
Cuando Jesús hacía algo por otras personas, ellos creían en eso y veían los milagros que el Señor hacía, pero cuando enfrentaron tormentas, ellos mismos, es cuando Jesús tuvo que decirles: ¿dónde está su fe? Digo, porque todos pasamos por estas dificultades, pero note usted, en medio de esta tormenta estás tú y yo en la mano del Señor. Dice: y nadie te va a arrebatar de mi mano. Nadie, no hay nada ni nadie que puede arrebatarnos de la mano del Señor. Estamos seguros en Él. No es de comer nuestras uñas y de ver: ay, voy camino al cielo, pero no sé si voy a llegar hasta allá, no sé si puedo fallar y entonces ya me pierdo mi salvación. Y a veces pensamos que el Señor trata nuestra salvación como un burrito cuando pones en una vara una zanahoria enfrente, ¿verdad? Que nomás nos guía, o con un dulce de que hiciste algo malo, entonces te voy a retirar tu salvación. No, el Señor nunca va a jugar con eso. Cuando tú y yo hemos rendido nuestro corazón a Cristo, cuando hemos sido persuadidos en esa fe, déjame decirte, dice el Señor, de hecho Juan nos recuerda, el Señor hablando, Juan registra el Señor hablando, dice: yo te doy vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano. Además quiero compartir eso para lo que puede ayudar a algunos de ustedes, de nosotros, cuando somos enfrentados con momentos difíciles. Entonces, ¿por qué es que debemos de tener fe? No sé, no lo tengo aquí, pero si está tomando nota, 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Eso es. Y cuando el Señor pone su rúbrica, su firma, cuando firma el cheque, no hay ningún titubeo. Él es firme, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el honor que nos das de conocerte, de darte a conocer, Dios. Dios, no minimizo las dificultades que todos pasamos, por las cuales pasamos, y tú conoces cada uno de nosotros, Señor. Pero quiero pedirte esta tarde que tú nos ayudes a recobrar ánimo, a recobrar fuerzas, a ser persuadidos más, Señor, a ser animados y alentados en nuestra fe, de poder caminar, Señor, no importa las circunstancias. Señor, me gusta el canto que tocamos el último canto que tocamos, Señor, basado en Sadrach, Meshach y Abednego, que estos 3 hombres jóvenes judíos que fueron aún al horno por que no quisieron adorar a otro Dios, eran fieles a ti, Señor, y fueron tirados en el horno, pero tú estabas ahí con ellos, Señor. Padre, gracias porque a través de circunstancias tú tienes el poder de librarnos de esas circunstancias, de ese fuego, pero muchas veces vas con nosotros en el fuego, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos caminar confiados y firmes, Señor, de seguir confiando en ti. Padre, oramos que ayudes a algunos que a lo mejor están pasando por momentos difíciles. Tú tienes el poder de librarnos, Dios. Y oro, nuestro corazón es verte glorificado en medio de vidas y de circunstancias difíciles, Señor, para tu gloria, para nuestro beneficio. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, iglesias aquí alrededor, nuestra iglesia, Dios, la iglesia allá en Guatemala, Señor. Oro que bendigas en San Raimundo al pastor Víctor, que bendigas, Señor, a Joy, la señora Joy, la misionera Joy, bendícela y todo lo que están haciendo, Dios, prospéralo, Señor. Gracias, Señor, oro que bendigas cada uno de nosotros. Y Padre, antes de cerrar este servicio, quiero hacer una oración, Padre, para aquellos que a lo mejor nunca han asentado el hecho de ser persuadidos de la fe en ti, de hacerte Señor y Salvador del corazón. Quiero pedirte que le des fuerza a él o a ella de hacer una oración como esta. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te entrego mi corazón, ven y sé el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz y creo que resucitaste el tercer día de entre los muertos. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén.